empezamos con preguntas, a ver si tienen alguna consulta específica sobre lo que hemos estado viendo ya, sobre las pruebas de la existencia de Dios. Empezamos con la prueba ontológica, la clase pasada. No sé, ¿preguntas? Bueno, vamos entonces a seguir a continuación. Habíamos visto esta diferencia es importante para retomar un poco el ritmo de la exposición, ¿verdad? Esta línea delimitatoria de la experiencia y de lo que está más allá de la experiencia posible es fundamental para la explicación sobre las pruebas de la existencia de Dios, ¿verdad? Entonces, por favor, eso siempre manténganlo, digamos, ahí con asterisco, lo resaltan ahí porque esto es fundamental. La otra cosa que es importante es que hay como una especie como de piso, como de punto de partida en relación con los supuestos generales a partir de los cuales procede cada una de las pruebas que Kant analiza. Que recordemos además, Kant había dicho, las pruebas de la existencia de Dios vienen dadas por alguna de estas tres versiones, ¿verdad? En algún momento hubo una pregunta que se les hizo a propósito de si la prueba ontológica de Anselmo se podría aplicar para politeísmo. ¿Se acuerdan de esa pregunta? Y habíamos dicho que no, porque el principio explicativo al cual llega Anselmo es necesariamente único. Es metafísicamente necesariamente uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no puede haber dos seres que cumplan con la definición que decía Anselmo. En ese sentido, sería, no sé, tal vez algo importante decir en este momento que de la misma manera, las pruebas sobre la existencia de un ser supremo, por lo menos, ahora podemos discutir un poco a propósito de la tercera, pero por lo menos las dos primeras apuntan a un principio único. No, disculpen, la tercera también, ya acabo de acordarme. Eventualmente uno podría ver si en la tercera se puede abrir un poco más, pero y vamos, condiciones de posibilidad. Ustedes van a tratar de ver que este esfuerzo que hacen que se ha hecho en la filosofía, especialmente en la filosofía de esta herencia occidental, ha sido a probar la existencia de un principio ordenador. Uno podría, podría generar una hipótesis que debería corroborar, no sería fácil de corroborar, puesto que habría que ir a revisar un montón de propuestas a propósito de explicaciones religiosas. Pero uno podría generar una hipótesis cultural, interpretativa cultural acá, a propósito de, vean cómo este tipo de preocupaciones, estamos hablando de Kant, antes estábamos hablando de Descartes, antes estábamos hablando de los teólogos medievales, nosotros particularmente leímos a teólogos católicos, pero también hay pensadores árabes que están preocupados por este tipo de preocupación. Nos vamos un poco más atrás y vemos estos problemas, especialmente tal como lo asume Aristóteles, por ejemplo. Estamos en una herencia cultural muy determinada. Entre otras cosas, vean que ese Dios filosófico de Aristóteles, aun cuando Aristóteles estaba en un entorno politeísta, el Dios Aristóteles es un principio único, ¿verdad? El Dios de los medievales, pues ya hemos dicho también que es un principio también numéricamente único. También el Dios de Descartes y las pruebas de la existencia de ese Dios al cual se está enfrentando Kant, también parece ser, señala una explicación o una asunción de un principio único. Por eso, en última instancia, aquí el problema de la primera causa, el primer fundamento, adquiere un cariz también importante en la explicación que estamos llevando a cabo, ¿verdad? Entonces,
¿Cuál es la hipótesis de interpretación cultural, filosófico-cultural, como quieran verlo, teológico-cultural que estamos viendo? Es que hay un peso muy importante en las religiones que surgen a partir de esa cercanía con lo que hemos llamado Occidente, por decirlo de alguna manera. Vea que aquí nosotros estamos hablando de un primer principio que es único, lo cual es característico de las tres grandes religiones monoteístas de la historia, ¿verdad? Judaísmo, cristianismo, islam, ¿verdad? Y vea que hay propuestas filosóficas dentro de estas tres corrientes, digamos, que tratan de sustentar argumentalmente, teóricamente, esa presencia de un principio único, ¿verdad? Lo cual es correlativo culturalmente, digamos, con esa noción de primera causa también en sentido religioso. Eso me parece que parte de la hipótesis es partir del hecho de que esa unicidad del principio no es casual, ¿verdad? Que de alguna manera eso condiciona también la producción filosófica y que de repente habría que ver también con Kant si efectivamente él, cuando dice que todas las pruebas o todas las argumentaciones a propósito de probar la existencia de Dios, de alguna manera, lo que están acaparando, lo que están subsumiendo, es realmente la explicación que va en vinculación con este principio único monoteísta, digamos, que, insisto, civilizatoriamente, culturalmente es tan importante para esto que nosotros, para esta herencia que nosotros tenemos. No sé si estoy ya muy derivando demasiado, digamos, pero el punto es, quisiera que esto quede claro, digamos, porque habría que ver qué pasa si podríamos pensarlo, digamos, realmente no lo preparé como parte de la clase, pero podríamos pensar a ver qué sucede si tratamos de analizar divinidades a partir de propuestas politeístas con este tipo de propuesta kantiana. Porque vean que Kant siempre remite a un primer principio, a un único principio, ¿verdad? A una primera causa. Entonces, habría que ver qué pasa con esos otros ámbitos, entonces habría que hacer esa salvedad. Ahora, habiendo dicho eso, revisemos un poquito cuáles son estos primeros supuestos o puntos de partida de cada una de las pruebas. Vimos que la prueba ontológica es una prueba que es completamente a priori. Habíamos dicho, esto lo que significa es que se fundamenta en una definición, en un concepto, y trata de derivar necesariamente como consecuencia de esa definición la existencia, ¿verdad? Por eso decíamos, es básicamente Anselmo. La prueba cosmológica no va a ser completamente a priori, ¿verdad? O mejor dicho, no va a ser pura a priori, como sí lo es la prueba ontológica. La prueba cosmológica parte de la experiencia en general, que todo lo que digamos en general en Kant es abstracto y por lo tanto no requiere de una experiencia específica para poder entenderse, ¿verdad? Eso quiere decir eso en general en Kant, ¿verdad? Y en tercer lugar tenemos la prueba físico-teológica, que parte de una experiencia, ahí sí ya no en general, sino una experiencia determinada. Después ahora cuando veamos esta prueba, veremos qué significa eso y cómo se operacionaliza en la prueba propiamente hablando. Bien, esto es básicamente lo que les acabo de decir, ¿verdad? El argumento ontológico, tenemos que entender con Kant que es completamente a priori. Ese es su rasgo distintivo, ¿verdad? Pero ya el argumento ontológico lo habíamos explicado en la clase pasada, ¿verdad? Ya esto, creo que ya habíamos visto incluso las objeciones, ¿correcto? Sí, muy bien. Vamos ahora a ver entonces la segunda posible, sí, la que está... Veamos nuestro segundo concursante.
¿ya? La segunda prueba o la segunda argumentación a propósito de explicar la existencia de Dios o de demostrar la existencia de Dios, Kant la va a llamar la prueba cosmológica, ¿verdad? Dice Kant que, Leo, se basa en una experiencia indeterminada, es decir, en la experiencia de alguna existencia. Quiere decir que ciertamente para Kant esta segunda prueba parte del hecho de que efectivamente nosotros conocemos alguna cosa, ¿verdad? Y tenemos que empezar a justificar su existencia, tenemos que empezar a ver cómo proceder para poder dar cuenta, para poder explicar, para poder poner dentro del ordenamiento de cosas esa experiencia que tenemos de esa existencia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que sea una experiencia indeterminada? Que sea una experiencia indeterminada quiere decir que estamos hablando de algo en general. Estamos hablando aquí de un mero principio que se da efectivamente en los hechos de los cuales podemos determinadamente tener una experiencia. Pero lo que estamos analizando no es ninguno de estos hechos dados en la experiencia, sino la globalidad, la generalidad o la abstracción que podemos hacer en general de la regla a partir de los cuales estos hechos tienen lugar en el mundo. ¿Ya? Veamos, veámoslo así. Kant aquí habla de la causa como un principio general que habría que explicar, ¿verdad? Esa causa sería esa experiencia indeterminada. La causa como experiencia indeterminada es básicamente hablar no de esta causa específica, sino hablar de la causalidad con la cual nosotros conocemos el mundo. Lo que dice Kant es que toda cosa que es contingente tiene una causa. Si esta causa es a su vez contingente, va a tener otra causa que la generó anteriormente, ¿verdad? ¿Qué quiere? Y así vamos a proceder indefinidamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la única manera de detenerse en ese retrotraer las causas es mediante la seguridad que podríamos tener al llegar a que alguna de las causas, bueno, obviamente la última, la que estaría al inicio, no sea en sí misma contingente. Venimos explicando un encadenamiento de causas, todas contingentes, ¿verdad? Causas contingentes generan efectos que también son contingentes, ¿verdad? Ahora, cuando retrotraemos de los efectos a las causas, nos damos cuenta de que si las causas no son necesarias, necesariamente entonces tenemos que seguir excavando más, hurgando más para llegar bueno, para seguir explicando, ¿verdad? Cuando llegamos a una primera causa absolutamente necesaria, o sea, que ya no tenga ningún nivel de contingencia, ahí es donde podemos ya quedarnos tranquilos con la explicación. ¿Qué quiere decir esto? El procedimiento de esta prueba a la existencia de Dios ve los efectos y remonta de ellos a las causas. Pero como desde Aristóteles se argumenta, es más, puede que en el entorno cultural, o sea, desde antes de Aristóteles ya se argumente, que si todas las cosas son solamente contingentes, no llegarían a ser, ¿verdad? Porque de la sola contingencia no se sigue el darse efectivo de las cosas, a menos que haya algo a la base de la línea causal que proceda mediante su necesidad, con Aristóteles diríamos con su plena actualidad, ¿ya? Generando, digamos, la producción de los efectos. ¿Ya? Cuando hacemos eso, entonces llegamos a un primer principio y en ese primer principio, entonces, ya nos detenemos en la explicación y entonces nos quedamos ahí a la base con esa primera causa, ¿verdad? ¿A qué les recuerda este tipo de argumentación? Dijimos que la prueba ontológica nos recordaba a Anselmo. De lo que vimos en el curso, ¿a qué les recuerda? Santo Tomás. A Tomás de Aquino, efectivamente.
Dicho sea de paso, nosotros lo que leímos de Anselmo es el prologium, ¿verdad? En el monologium, que es otro texto de Anselmo, Anselmo también procede en una argumentación como la de Tomás de Aquino, que procede de los efectos a las causas, o sea, a posteriori. Acá, básicamente lo que estamos es aquí parece ser que Kant lo que está es buscando, por lo menos la explicación de algunas de las vías de Tomás de Aquino. ¿Por qué? Porque partimos de los efectos para llegar a las causas. O sea, así, tal cual lo dice Tomás de Aquino, ¿verdad? Vamos a ver entonces ahora sí las objeciones. ¿Por qué esta prueba para Kant no es conclusiva? ¿Verdad? Bueno, primero que nada, vamos a ver qué pasa con la experiencia que tenemos y el conocimiento de las causas. Efectivamente, nosotros podemos conocer las causas a partir de los efectos. O sea, podemos, partiendo de los efectos, remontarnos a las causas. Partiendo de lo que está después en la línea causal, podemos de alguna manera reconstruir lo que pasó antes, ¿verdad? Afortunadamente eso es así, si no, la novela policíaca no habría existido nunca, ¿verdad? O sea, si ustedes leen a Sherlock Holmes, si ustedes leen a Agatha Christie, bueno, si ustedes leen sobre Poirot y toda esta gente, ustedes lo que van a encontrar es precisamente esa capacidad de ver en un efecto, ¿ya? ¿Cuál es la causa que necesariamente estaría vinculada con él? Bueno, o que por lo menos, si el procedimiento es abductivo, esto ya lo diríamos con Peirce, si el procedimiento es abductivo, también podríamos ver cuáles de las posibles causas a partir de las cuales podemos explicar el efecto tienen una mayor probabilidad o mejor posibilidad de ser efectivamente las que están ligadas con ese efecto. Y a partir de ahí, entonces reconstruimos, voy a decirlo así, la escena del crimen, ¿verdad? Reconstruimos la línea causal. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí con esa anterioridad? Y con anterioridad me refiero no solo cronológica, sino también causal. ¿Qué es lo que sucede con esa anterioridad causal? De modo tal que podamos reconstruir cuál es la línea causal, ¿verdad? Este procedimiento, dice Kant, es adecuado. Se puede, se vale. Nosotros efectivamente podemos conocer las causas a partir de los efectos. ¿Ya? De alguna manera, si eso no fuera posible, tampoco podríamos hacer medicina, ¿verdad? Siendo los síntomas, efectos de algún tipo de padecimiento que está antes, afortunadamente se puede remontar de los efectos a las causas y así contrarrestar la causa. ¿Ya? Volver a organizar todo de manera tal que el efecto se elimine, que la enfermedad se elimine o que todo por lo menos se compense. ¿Se entiende? Entonces Kant es consciente y sabe perfectamente que proceder con seguridad de los efectos a las causas es algo posible, ¿verdad? Ahora, el problema que tenemos acá, ya, es un problema similar al que había visto Descartes en algún momento cuando hablaba de la noción de Dios como una idea perfectísima, que es básicamente esta inadecuación o desproporcionalidad entre la causa y el efecto, ¿verdad? Si la causa y el efecto son demasiado dispares entre sí, tenemos un problema, ¿ya? Que es que no habría entonces la posibilidad de establecer con seguridad el ligamen entre causa y efecto. ¿Se entiende? Ni qué decir tiene, ¿verdad? Que aquí además estamos remontándonos a la más lejana de las causas. ¿Por qué? Porque el argumento nos compromete con llegar hasta la primerísima de las causas, ¿verdad? Hasta la primera, también en el orden cronológico, ¿verdad? Otra cosa que dice Kant es que la causalidad a nosotros nos permite conocer tal como nosotros conocemos en la experiencia. Pero la causalidad a nosotros no nos dice nada, no nos dice nada de lo que opere por fuera de la experiencia. Y sería evidente que un primer principio que sea completamente y absolutamente necesario, es algo que está por fuera del entramado causal de ocurrencia de cosas.
Y para llegar a ese punto, filosóficamente, lógicamente, nosotros no tenemos herramientas argumentativas que nos permiten explicar eso. Vamos a ver, voy a hacer una analogía con la explicación del Big Bang. ¿Ya? El Big Bang tenía una característica interesantísima, que era que el Big Bang, cuando se propuso como la teoría, digamos, cuando a lo último que llegábamos explicativamente, aunque fuera teóricamente, aunque fuera una hipótesis, cuando el punto límite era el Big Bang, lo que se suele decir es que la explicación a partir de las leyes de la física está comprometida a partir de lo que pasó una vez que se liberó toda esa energía que estaba concentrada en un punto infinito, en un punto donde había infinita materia, infinita energía, ¿verdad? Ahí, Luis, no me dejes decir demasiadas tonterías, ¿verdad? Pero el punto es que la explicación física o teórico-física se compromete con llegar hasta ese punto, porque hasta ese punto es que podían retrotraerse en ese momento las leyes físicas. Más allá del Big Bang, antes del Big Bang, las leyes físicas no tenían ningún compromiso explicativo. ¿Por qué? Porque no se sabía qué era lo que estaba ocurriendo en esa singularidad, ¿verdad? De la misma manera, Kant lo que está diciendo es, esta explicación, por ejemplo, la que está haciendo Tomás a partir de los efectos y llegar a las causas, se compromete precisamente con lo que podemos conocer como esa relación dada entre causa y efecto. Pero esa relación dada entre causa y efecto tiene una característica, que es que está aquí. ¿Lo ven? Aquí lo que tengo son las tres facultades. La experiencia posible está aquí. Lidia con la sensibilidad y con el entendimiento. Pero cuando llegamos a una primera causa, que es absolutamente necesaria, ¿verdad? Y que además es la causa de todo lo demás, tenemos que hacer este salto. ¿Lo ven? Entonces vamos de la experiencia a lo que está más allá de la experiencia posible. Eso es lo que significan estas palabras, estas siglas, ¿verdad? Más allá de la experiencia posible, la causalidad, nosotros no podemos, más allá de la experiencia posible, nosotros la causalidad no es una herramienta con la que podamos ir, ¿ya? Eso lo dije como Yoda. Con la experiencia posible, nosotros, o mejor dicho, con la causalidad, no podemos llegar más allá de la experiencia. Y dice Kant que hay un problema, porque esa primera causa está fuera de la experiencia, ¿verdad? Entonces, tenemos dos problemas ya. El primer problema es que, primero, estamos tratando de retrotraer causalmente para llegar a algo que en su ubicación en la línea de causas está más allá, está por encima de esa relación causal, ¿verdad? Entonces, ese es el primer problema. Es o es uno de los dos problemas que hemos evidenciado, que tenemos que dar un salto. Aquí hay un salto explicativo, es prácticamente un salto de fe, para decirlo, digamos, en terminología religiosa también, ¿ya? Es un salto teórico. ¿Por qué? Porque íbamos en una línea que es experiencial o determinada, es indeterminada porque es demasiado grande y está pensada en abstracto, pero sí consistente con la experiencia posible. Y cuando llegamos a lo último que queremos explicar, nos salimos de ese entramado para decir, bueno, es que esta es una que es absolutamente indeterminada, pero eso no se puede conocer mediante la experiencia. Entonces ahí hay un problema. Y el segundo problema es que además estamos, para que el conocimiento que va de los efectos a las causas sea un conocimiento adecuado, tienen que ser causas y efectos que puedan ser consistentes en sus explicaciones. Y ese problema también no lo, o mejor dicho, ese salto explicativo del cual les he hablado ahorita, también nos genera este problema, ¿verdad? Porque ya se rompe la continuidad explicativa. Volviendo al ejemplo del Big Bang, es como llegar al Big Bang y decir, no, pero entonces, yo en algún momento incluso escuché a alguien decirme, no, vea, profe, aquí se puede compaginar la explicación religiosa con la explicación científica.
¿Por qué? Porque entonces la ciencia lo que nos dice es todo lo que ocurre desde ahora, o sea, todo lo que ocurrió desde el Big Bang hasta ahora. Y ve, la ciencia no puede explicar más allá del Big Bang, me decía. Entonces, lo que está más allá del Big Bang lo vamos a explicar con Dios. ¿Verdad? Y es básicamente lo que hacía Tomás, es básicamente lo que hacía Aristóteles. ¿Cuál es el problema? El problema es que estamos haciendo una asunción teórica muy cara para la teoría, muy caro es como presupuesto. Además, tenemos un problema, ¿verdad? De lo que se trata es de demostrar que ese principio existe. No hay que suponerlo una vez que llegamos al punto donde ya no podemos explicar nada más. Luis, levantaste la mano. Sí, profe. Está, digamos, como, o sea, debe haber como una consistencia entre el efecto y la causa. Esta inconsistencia de la que habla Kant solo pasa al final. O sea, solo pasa con el primer eslabón, digamos, de la cadena causal. Vamos a ver, dentro de las explicaciones a las que estamos haciendo referencia, que son explicaciones de índole teológicas, habría otra posibilidad a donde encontraríamos inconsistencias, que sería en la ocurrencia del milagro o en la explicación, digamos, de un hecho milagroso. Hay un apotegma medieval que es muy famoso, que es que los medievales decían aquello que naturam non facet hiatum. La naturaleza no hace saltos. ¿Ya? O sea, vamos a ver, la explicación determinista, si nos comprometemos con una explicación determinista, lo que estamos es diciendo, aquí lo que vamos a hacer es siempre tener cuidado con que las causas, con que tengamos cuidado de darle seguimiento a las causas. En la explicación, digamos, teológico-religiosa, la explicación, bueno, vamos a ver, la explicación de un primer ser que es causa de todo lo demás es en sí misma sobrenatural, es en sí misma milagrosa, porque lo que estamos diciendo es que aquí, con ese salto, lo que queremos explicar es ese primer verso del primer capítulo del Génesis, a donde dice Dios, hágase la luz, ¿ya? Bueno, no es el primer versículo, pero no importa, ¿ya? Ese momento, el fiat lux, ¿ya? Que haya luz, ¿ya? Lo que hace es precisamente rasgar, digamos, de alguna manera, eh, dos condiciones completamente distintas. Y establece, digamos, ahí sí el límite entre trascendencia e inmanencia. ¿Por qué? Porque si atendemos, digamos, al relato cristiano o judeocristiano islámico, digamos, de la creación, en el momento en el que Dios dice, hágase la luz, en el momento de la creación por medio de la voluntad divina, pasamos de un estado de cosas a otro que opera completamente distinto. En un estado original estaría solamente Dios, ¿ya? Sumido en su mismidad, digamos, no había absolutamente nada más, y a partir de su sola voluntad genera, ¿verdad? Todas las cosas que operan causalmente. Y una vez que ya estamos en ese continuum de causalidades, otra manera de ver esa inconsistencia, digamos, entre causas y efectos, sería, por ejemplo, en el caso de los milagros, digamos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque un hecho milagroso, por definición, es un hecho que no puede ubicarse dentro de la línea causal con la que habitualmente se explican los aconteceres. Por ejemplo, no sé, una sanidad espectacular o milagrosa, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con eso? Que no hay explicación posible dentro de la línea de causas. Y por eso es que eso da pie, cuando no hay una explicación posible a un acontecimiento que es completamente raro o atípico, entonces se asume que la causalidad que está detrás es la divina. Por ahí va más o menos tu pregunta, Luis. Sí, claro, claro. Súper claro. Por ahí va, profe. Perfecto, perfecto. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta o comentario. Esto está quedando claro, ¿sí? Bien, entonces, retomando, Kant lo que nos dice es precisamente
que esta prueba realmente no nos permite entonces llegar a ese primer ser, a menos de que asumamos simplemente que tenemos que dar ese salto explicativo al inicio. Ahora, el asunto es este. Recordemos que estamos ante el deseo de argumentar. Estamos precisamente enfrentándonos a la necesidad de presentar sí, un encadenamiento lógico que nos permita llegar a este primer ser supremo, ¿verdad? Ahora, no importa si partimos del hecho de que Dios existe en este momento o si ese Dios del cual tenemos que hacerle el supuesto de que existe al inicio de la línea causal, no importa dónde lo ponga usted. Si en algún momento tiene que ponerlo y ese ponerlo no lo puede justificar, estamos cayendo exactamente en el mismo problema. ¿Por qué? Porque ponerlo ahora, simplemente decir Dios existe porque existe, o ponerlo al puro final, simplemente porque decimos, bueno, ya explicamos toda la línea causal, como no podemos seguir explicándolo en términos de la causalidad, entonces salgámonos de la causalidad y pongamos ahí a Dios. Entonces, eso no prueba nada. Eso es lo que está tratando de decir Kant. ¿Ya? Entonces, estas serían objeciones importantes para la prueba cosmológica dentro de lo que tiene que ver con la experiencia como indeterminada en relación con la causalidad. Ahora, tenemos todavía otro problema que explicar. Una vez que ya nosotros, no quedando contentos con la explicación causal y haciendo el salto explicativo que les he mencionado, entonces llegamos a la propuesta ahora sí, de un ser absolutamente necesario. Y como les decía yo a ustedes anteriormente, bueno, ¿qué es lo que pasa con este ser absolutamente necesario? Que no lo podemos explicar a partir de la experiencia. ¿Qué quiere decir esto? No lo podemos explicar a posteriori. Pero como es un ser necesario, el ser necesario es el que necesariamente existe, lo hemos visto con la prueba ontológica, y cuando lo estamos poniendo ahí como ese supuesto fundamental de toda la explicación, entonces lo que decimos es que la prueba cosmológica, que empieza con una experiencia en general, se retrotrae en esa experiencia en general hasta un punto a donde tiene que dar un salto explicativo hacia algo que es completamente puro a priori. ¿Por qué? Porque el ser absolutamente necesario es algo que estamos poniendo ahí en la explicación y que a su vez no puede ser explicado por medio de la experiencia. Por lo tanto, entonces estamos de nuevo ante la definición de un ser necesario que tiene que existir precisamente por ser un ser necesario. Y si lo recuerdan bien, esto es de nuevo el argumento ontológico. ¿Por qué? Porque una vez que llegamos a ese punto, decimos, bueno, ahora sí, este ser es el ser necesario y por lo tanto tiene que existir. Por la explicación que dimos de las causas, no, porque si es el ser necesario y negamos su existencia, entonces caemos en una contradicción. Es otra vez el argumento ontológico. Entonces ven que la prueba cosmológica, en última instancia, recurre también al argumento ontológico y por lo tanto también hereda todas las objeciones en esa parte, en la parte que es completamente a priori, hereda todas las objeciones que ya se le plantearon al argumento ontológico. ¿Ya? O sea que tiene muchos flancos mediante los cuales ataca esta argumentación. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta hasta este momento, algún comentario. Bien, entonces hagamos el pase a la tercera prueba. La tercera prueba es la prueba físico-teológica, dice Kant. Esta prueba parte, dice Kant, comienza por la experiencia ya más específica, en este sentido determinada, de un cierto tipo de experiencia en el mundo, ¿verdad? Que nos permite entonces, o que exige de nosotros más bien, explicar esa experiencia también en términos causales, pero además con un supuesto explicativo que es bastante fuerte acá.
que va a ser el concepto de orden, de ordenamiento de las cosas. Ahorita vamos a ver eso. Ahora, decíamos, el argumento ontológico es completamente a priori, el argumento cosmológico o la prueba cosmológica inicia a posteriori, por así decirlo, a partir de una experiencia en general y termina completamente a priori. En este caso, esta trata de explicar todo dentro de la causalidad, ¿verdad? Por lo menos en un primer principio, y después vamos a ver qué sucede con lo que explica esa causalidad. Importante aquí, noción de mundo, noción de orden y noción de ser primero. En el sentido de mundo, vamos a entender aquí el supuesto de muy cosmológico, no en el sentido de la prueba anterior, sino en el sentido clásico de la palabra cosmos que habíamos visto al inicio del curso, de que todo el mundo tiene un orden. O sea, la causalidad con la que nosotros conocemos el mundo, de alguna manera, evidencia que en el mundo hay un ordenamiento. Ahorita vamos a ver qué significa ese orden. Aquí hay un problema. Tenemos que preguntarnos si efectivamente las cosas están ordenadas en el mundo o si más bien lo que sucede es que nosotros, porque nuestra forma de conocer implica un cierto orden, o sea, nuestra razón como herramienta, lo que hace es que nos hace ver orden ahí en el mundo, ¿verdad? El problema es que eso puede efectivamente ser demasiado engañoso en el tanto de que el orden no está propiamente hablando en el mundo, sino en el ojo del sujeto que ve el mundo como un todo ordenado, ¿verdad? Y por todo ordenado, lo que estamos tratando de decir también es aquí a partir de las reglas según las cuales opera la experiencia. Vean que también está esta explicación no tanto de orden, sino de desorden en el mundo, lo que es la explicación de la entropía, ¿verdad? Sin embargo, el problema de la entropía, en última instancia, también recurre a un orden el cual utiliza como referencia. ¿Por qué? Porque si efectivamente existe entropía, necesitamos un punto de referencia a partir del cual podamos contrastar un mayor o menor ordenamiento según sea el caso, ¿verdad? El problema es que decir que el mundo es ordenado o que tiende a un orden o que tiende a un desorden necesita un referente mediante el cual podamos explicar ese orden o ese desorden, ¿verdad? Y eso nos sitúa con Kant ante el problema de si esa referencialidad es efectivamente objetiva en el mundo o si simplemente o mayoritariamente depende de nuestra forma de conocer y de desarrollarnos en el mundo. No sé si se está entendiendo esto. Si no, pues por favor, preguntan. Esto lo habíamos dicho cuando hablamos de un principio teleológico explicativo en las cosas, ¿verdad? Explicar que las cosas tienen una finalidad, que las cosas tienen una forma de ser, ¿verdad? Que es independiente de cualquier referencialidad. O sea, cuando pensamos que las cosas efectivamente operan como operan, independientemente de que nosotros las conozcamos como operantes de esa manera. Vamos a ir viendo ciertas cosas del argumento. Lo primero es que tenemos que decir que a diferencia de las pruebas anteriores, los conceptos que están en los puntos de partida son completamente trascendentales. O sea, que tienen que ver con cómo nuestro conocimiento del mundo condiciona, digamos, lo que podemos explicar de él. Acá también, obviamente, nuestra manera de conocer el mundo es importante, pero a diferencia del anterior, esta prueba, la físico-teológica, parte de la experiencia específica con la cual nosotros conocemos el mundo o con la cual nosotros efectivamente ordenamos el mundo.
¿verdad? O sea, que el punto de partida de la prueba físico-teológica no es independiente de la experiencia, sino que más bien depende directamente de la experiencia o de una experiencia que la hace posible. Si ustedes ven este argumento que vamos a ver a continuación, todavía hoy en día se sigue argumentando, especialmente cualquier versión de lo que todavía hoy se llama el argumento del diseño inteligente, es lo que vamos a encontrar, o lo vamos a poder explicar por medio de esta explicación que da Kant. Básicamente lo que dice Kant es, constatamos que hay un orden en el mundo, o mejor dicho, partimos del hecho de que el mundo es ordenado, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Explicaciones que tienden a ser muy cargadas a propósito de esto. Creo que en algún momento durante el semestre habíamos hecho el ejemplo de la explicación en relación de la cadena alimenticia. Hay como una especie de finalidad ahí de que el zacate existe para que se lo coman otros y esos otros existen para que se los coman otros más grandes y esos existen para que se los coman otros. Y así va un encadenamiento que explicativamente nos ayuda mucho a situar las cosas, pero que habría que cuestionar profundamente el hecho de que algo exista para que otra cosa proceda de alguna determinada manera. Otro ejemplo. Que las estaciones se suceden, ¿verdad? Con una regularidad que conocemos, ¿verdad? Y que a partir de ese sucederse las estaciones, se generan, se producen un montón de cosas en el mundo y a partir de esas cosas que se producen en el mundo, nosotros podemos sobrevivir básicamente, ¿ya? No hay ninguna finalidad en esa manera de operar de las cosas. Digamos, que el día suceda a la noche, que el invierno suceda al otoño o que el periodo lluvioso suceda al periodo seco, dependiendo de donde uno esté, que eso ocurra de esa determinada manera, no se relaciona necesariamente de ninguna manera con el hecho de que eso es así porque apunta a una forma de funcionamiento del mundo que necesariamente tiene que darse y que necesariamente tiene que existir de esa manera. No es que tiene que terminarse el otoño para que empiece el invierno o que tiene que terminarse el día para que empiece la noche. Simplemente son cosas que ocurren, ¿verdad? Y de la misma manera, por ejemplo, nuestros procesos, digamos, más cercanos, por ejemplo, lo que yo les decía también en algún momento en el semestre, nosotros no es que desarrollamos pies para caminar, sino que porque evolutivamente generamos este par de apéndices, digamos, que llamamos piernas, porque generamos piernas es que caminamos. Pero no es que teníamos que llegar a caminar en algún momento y que por eso y para eso desarrollamos los pies. De la misma manera, no hay nada explicativamente hablando que nos permita ver algún tipo de finalidad con el hecho de que nuestros ojos tuvieran eventualmente que desarrollar como una finalidad, digamos, la capacidad de distinguir colores, sino que dada la forma en que evolucionaron nuestros aparatos visuales, o no, nuestros órganos visuales más bien, es que nosotros generamos la visión a colores. Ven, a veces es como sutil esta diferencia, pero lo que pasa es que para nosotros es muchísimo más fácil explicar las cosas en función del para qué sirven y el por qué están ahí. ¿Para qué sirven los ojos? Para ver. ¿Para qué sirven los pies? Para caminar. ¿Ven? Entonces, esa idea de orden nosotros la llevamos como muy introyectada, muy introducida porque explicamos las cosas así desde hace tiempo. Y la prueba físico-teológica parte del hecho de que ese ordenamiento, esa finalidad existe objetivamente en las cosas. Ahora, las cosas, en esta explicación, vamos a decir, las cosas no son susceptibles de darse a sí mismo el orden, ¿verdad? O sea, donde hay orden, nosotros también tendemos a
a distinguir algún nivel de inteligencia. O sea, no estamos dispuestos a que a donde quiera que veamos un patrón, un orden o una ocurrencia consistente de cosas, no estamos dispuestos en la generalidad a aceptar que ese patrón, que esa consistencia en la ocurrencia de cosas pueda darse sin la necesidad de una inteligencia que los adecue a esa manera de proceder. Y por lo tanto, entonces decimos que ese orden de las cosas tiene que venir dadas de algún lugar, porque las cosas solitas no se van a ordenar. Que lo diga mi closet, digamos. ¿Sí? Las cosas solitas más bien tienden a desordenarse cada vez más. Entonces, ¿cómo es posible que en un universo donde las cosas no se ordenan solas, cómo es posible que podamos ver tanta armonía y tanta consistencia? ¿Verdad? A uno le dicen, vean, es que ¿cómo es posible que nosotros vivamos en un planeta con las condiciones para que se genere la vida? ¿Verdad? ¿Cómo es que eso simplemente ocurre porque sí? ¿Ya? Eso no puede ser casualidad, le dicen a uno. ¿Verdad? Y a partir de ahí dicen, bueno, como eso no puede ser casualidad, entonces tenemos que darle una explicación causal. Ese orden viene determinado por algún tipo de causa. Otra cosa, el orden dentro de este argumento evidencia inteligencia. Evidencia inteligencia. ¿Qué quiere decir esto? De que además de que no es casual, tiene que ser completamente intencionado. O sea, en el orden que vemos, en los patrones que vemos en las cosas, también nos es fácil determinar que hay una voluntad que introduce ese orden, que genera precisamente las acciones necesarias para que ese orden se produzca en las cosas que las estamos viendo. O sea, hay una voluntad inteligente que genera ese orden que vemos en las cosas, dado que las cosas no se las pueden dar a sí mismas. Otros dos componentes del argumento es que, bueno, como el orden de las cosas no pueden darse las cosas mismas, entonces tenemos que buscar de dónde vienen, ¿verdad? O sea que tenemos que buscar una causa a partir de la cual podamos explicar la existencia de ese orden del mundo. Y esa causa entonces apunta a un principio que actúa libre, voluntariamente e inteligentemente, ¿verdad? En el argumento también hay este tipo de analogía en relación con el orden, que es que tal como las cosas, las cosas más simples, por ejemplo, las cosas que hacemos los seres humanos, requieren de un agente que las lleve a cabo, cuanto más el mundo, el universo como un todo, va a requerir de un agente determinado que también produzca que las cosas estén organizadas. O sea, como quien dice, si cosas tan sencillas como cualquier cosa que hacen los seres humanos, una casa, un carro, requiere de una inteligencia, de la inteligencia humana, pues tanto más el orden del mundo, que es un orden sobrehumano, va a requerir también de una inteligencia sobrehumana, sobrenatural, con una potencia que va más allá de lo que los humanos pueden hacer y de lo que los humanos pueden explicar, a partir de lo cual necesariamente tenemos que explicar ese orden del mundo, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que estamos diciendo, esto se parece mucho a la quinta vía de Tomás de Aquino, ¿verdad? O sea, se requiere que haya un dador de orden, un generador de orden, y ese generador de orden es lo que todos, diría Tomás de Aquino, reconocemos como Dios. Bien, este es el planteamiento del argumento. Si gustan, hacemos aquí la pausa de rigor, a menos que tengan alguna pregunta, y volvemos a la segunda parte de la clase con las objeciones al argumento y con la explicación de cierre. No sé, a menos de que tengan alguna pregunta, si no, pues entonces vamos a pausa por 10 minutos. Profe, yo tenía una consulta. Adelante, por favor. Yo he escuchado esta frase que dice que, a ver, ¿cómo es? La existencia precede a la esencia. ¿Eso se relaciona con este argumento? Vamos a ver, que la existencia preceda a la esencia sería, vamos a ver, eso sería explicativamente vinculable de la siguiente manera.
la existencia es el darse de las cosas, ¿verdad? Ahora, que la esencia venga después, lo que nos está es comprometiendo con una explicación esencialista, donde la esencia solamente es un principio explicativo a partir del cual podemos determinar lo que la existencia en última instancia es. El problema es que, digamos, ontológicamente hablando, hay que hacer una distinción entre lo que es el ámbito explicativo y el ámbito de ocurrencia ontológica de las cosas. Porque, ¿qué querría decir que la existencia sea ontológicamente anterior a la esencia? Si desde Aristóteles, con Tomás de Aquino también, venimos definiendo la esencia como aquello que hace que la cosa sea lo que es y no otra cosa, es imposible que la esencia y la existencia ocurran separadamente, digamos, en el ámbito temporal, digamos, o en el ámbito causal, digamos, que la existencia cause la esencia, ¿verdad? O que, sí, básicamente eso tendría que decirle. Además, de alguna manera también remite al problema en el cual más bien existencia y esencia se identifican, que es en el caso de, de la explicación del ser necesario. El ser necesario en Aristóteles, en Tomás de Aquino, en Descartes, el ser necesario se define, también en Anselmo, como aquello a partir del cual lo que nos permite explicarlo, lo que nos permite explicar el qué es, en este caso la esencia, también es de alguna manera inseparable, ¿ya? Es intrínsecamente inseparable de lo que la cosa es, ¿verdad? Entonces, esos son, digamos, los parámetros dentro de los cuales habría, Emanuel, que entender esta frase. Sí, Emanuel. Ok, profe, gracias. Ok, muy bien. Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Todo va quedando más o menos claro? Bien, entonces hagamos la pausa. Tengo que son las 12:01. 10 minutos de pausa y ya volvemos.